Bueno, vamos a ver entonces vamos a ver la segunda clase hoy, que es la parte de la clase de dislipidemias. Y aquí, a pesar de que al principio puede sonar relativamente sencilla la clase, realmente tiene sus particularidades. Entonces, primero que todo hay que preguntarse por qué vamos a tratar dislipidemias, dado que la mayoría de las dislipidemias no van a llegar a producir sintomatología. Entonces, tenemos que dividirlo aquí en dos. Lo primero es cuando nosotros tratamos hipercolesterolemia, o sea, colesteroles totales y LDL altos, hipoalfa-lipoproteinemia, entonces HDLs bajos, dislipidemia mixta, esto me lo corrigió la computadora, dislipidemia mixta, entonces con LDL moderadamente altos y triglicéridos moderadamente altos, aquí lo que queremos evitar es enfermedad cardiovascular. Y al ser el foco enfermedad cardiovascular, entonces aquí el papel fundamental son las estatinas, mucho más que los fibratos. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a tratar hipertriglicerimas severas, sobre todo entonces triglicéridos, ahorita vamos a ver la clasificación, pero triglicéridos por arriba de 1000 miligramos por decilitro, entonces lo que queremos evitar es pancreatitis. Y aquí es por donde entonces los fibratos podrían tener algún papel. Tenemos dos formas de abordar el manejo de las lipidemias. Uno, identificando grupos que requieren estatinas, y dos, por metas de LDL. Entonces, a ver, ¿cuál es esta diferencia? Y una de las formas de entender esto y por qué ha habido mucha controversia de cómo es que se debe manejar, ¿verdad? Tiene que ver con cómo se han realizado los ensayos clínicos. Entonces, un primer ensayo clínico, un ejemplo de esto, es un estudio clásico que se llama el TNT. TNT quiere decir Treating to New Targets. Entonces, estos son 10,000 pacientes que tenían enfermedad coronaria estable. Entonces, habían tenido un evento cardiovascular 90 días antes de entrar más de 90 días antes de entrar al estudio. Tenían entre 35 y 75 años de edad, LDL entre 130 y 250, triglicéridos de menos de 600. ¿Okay? Estos eran los criterios de inclusión. Y los pacientes se aleatorizaron a recibir 80 miligramos de atorvastatina o 10 miligramos de atorvastatina. Y el desenlace primario era un evento cardiovascular mayor definido como muerte coronaria, infarto no fatal, resucitación de paro cardíaco, ABC fatal, ictus no fatal o no fatal. Entonces, en un promedio de 5 años de seguimiento. ¿Pero qué hicieron en el estudio? Los pacientes que clasificaban, entonces, una vez que entran en el estudio, se aleatorizan a una de las dos ramas. Pero el paciente no sabe cuál estatina está utilizando, cuál dosis. El investigador tampoco sabe qué está recibiendo. No se ve ningún ningún reporte del perfil de lípidos y por lo tanto no hay titulación de dosis. ¿Ok? Quedamos claros con el diseño, ¿verdad? Entonces, los pacientes no titulan la dosis, o sea, ni el investigador ni se le dice al paciente que titule la dosis. No se hizo por protocolo de True to Target, o sea, no es vamos a tratar de alcanzar X número de LDL, no es que yo quiero alcanzar en el grupo no sé, por decir algo, 70 LDL y 100, entonces le voy a aumentar la dosis de estatina hasta llegar al 70, no, eso no fue así. Los pacientes recibieron 80 y los pacientes recibieron la otra mitad, 10 y punto, ¿verdad? Entonces, no hay titulación de dosis, no hay ajuste de dosis y la dosis se continúa por la aleatorización independientemente del tiempo de tratamiento. ¿Qué fue lo que se vio? Que este desenlace primario le fue mejor a los pacientes que recibieron la estatina de alta intensidad, los de 80 miligramos de atorvastatina versus los de 10 miligramos de atorvastatina. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde? Entonces, ¿cuál sería la diferencia del abordaje? Entonces, en ese sentido yo podría decir, si yo lo que quiero es identificar grupos que requieren estatinas, bajo este ejemplo, si yo tengo a alguien entre 35 y 75 años de edad, con enfermedad coronaria estable y tiene un LDL entre 130 y 250, yo debería darle al paciente 80 miligramos de atorvastatina y punto. ¿Cierto? ¿Ok? Luego, el LDL alcanzado en promedio en el grupo que recibió atorvastatina fue 100. Y el LDL alcanzado en promedio en el grupo que recibió atorvastatina 80 fue de 70. Entonces, aquí la otra estrategia es decir, entonces, por metas de tratamiento. Entonces, yo digo, estos pacientes que tienen enfermedad coronaria estable, si en promedio desde cuando llegaron a 70 les fue mejor, yo voy a tratar de llegar al 70. ¿Ok? Entonces, quedamos claros cuál es la diferencia
conceptual de estos dos tipos de abordaje? Sí, doctor. Sí. ¿Y cuál estaría más correcto? Entonces, si yo tengo un paciente que se infartó hace 6 meses y viene ahora y no está tomando una estatina y tiene 170 de LDL, ¿verdad? ¿Cuál debería, cómo lo trataría? ¿Le doy 80 miligramos de atorvastatina y ya? ¿Okay? ¿O lo trato de llevar a una meta LDL de menos de 70? Yo pensaría que la meta tiene prioridad sobre la dosis. La meta sobre la dosis. Más o menos, ¿todos de acuerdo o alguien diferiría? Ya, poniéndonos estrictos, una intensidad, porque lo voy a bajar de 50-60%. ¿Ah? No se escuchó bien la primera parte de Adolfo. Doc, ¿me escucha? Ahora sí, mejor. Okay. Poniéndonos estrictos, si yo le doy una estatina de alta intensidad al paciente, lo que le voy a bajar el LDL es 50-60%. ¿Sí? ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, últimamente no va a ser lo mismo. O sea, lo voy a llegar a 85 de LDL independiente. No sé si me explico. Sí, ok. Entonces lo voy a poner de otra forma. Resulta que yo tengo ahora un paciente entonces que viene con 130. Entonces está justo aquí en el límite. Está aquí con 130 LDL. Si yo le quiero bajar de 130 a 70 LDL, necesito bajarle como un 40%. ¿Ok? Entonces, si necesito bajarle un 40%, yo le podría dar una estatina de intensidad intermedia. ¿Ok? Entonces, y según estos resultados, ¿cómo le iría mejor? ¿Con una estatina de alta intensidad o una estatina de intensidad intermedia? Alta intensidad. De alta intensidad, ¿ok? Pero por otro lado, entonces, si yo lo quiero tratar por metas y yo lo quiero llevar a menos de 70, y resulta que el paciente tenía 200 de LDL inicial con una hipercolesterolemia familiar heterocigota, y le doy una estatina de alta intensidad y lo logro bajar al 100, ¿será suficiente? ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos que nos ilustran por qué el abordaje termina siendo diferente. Entonces, en el primer caso, digamos, si estamos hablando que este paciente tenía 200 y yo le quiero dar una estatina de alta intensidad, que es lo que recomiendan las guías, entonces, si lo logré llegar al 100, en buena teoría ya llegué a la meta. Pero si yo lo voy a manejar por metas de tratamiento, una vez que yo llegue a 100, ya estoy largo del 70. Entonces, tengo que agregarle todavía algo más a este paciente. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver que las guías más recientes lo que hacen es fusionar un poquito el abordaje de los dos. Entonces, por eso es que vamos a hablar de metas y porcentajes de reducción, un poquito combinando las dos alternativas. Otro ejemplo de ello, entonces antes de eso, antes de empezar a hablar un poquito más de estatinas, hay que acordarse un poco de la clasificación de esto de las intensidades que estamos hablando ahorita. Entonces, las estatinas de alta intensidad son los que logran bajar al menos un 50% el nivel de LDL. Y aquí solo tenemos dos estatinas. Tenemos atorva y rosuvastatina. Y las dosis, digamos, de atorva son 40 y 80 y las dosis de rosu son 20 y 40. Lo que está en paréntesis son dosis que han sido menos estudiados. En cambio, lo que no está entre paréntesis son las dosis que han sido respaldados por más evidencia clínica. Las estatinas de intensidad intermedia son las que trabajan entre un 30 y 50% del LDL. Entonces aquí tenemos las dosis más bajas de atorva y rosu. Entonces somos 10 y 20 de atorva y 5 y 10 de rosu. Tenemos simvastatina 20 a 40, lovastatina 40 está aquí, y si llegamos a 80, que es la dosis máxima de lovastatina, también estaría aquí. Y las de estatinas de baja intensidad, que son las que nos bajan LDL en menos del 10%, aquí el único, digamos, de los que están disponibles comercialmente aquí en monoterapia sería lovastatina 20. Nosotros en el país tenemos atorva, rosu, simvastatina tenemos solo en combinación con ezetimibe, no lo tenemos en monoterapia, y lovastatina. Y a nivel institucional, lovastatina y rosuvastatina para especialidades. Okay. Entonces, como le mencionaba, no tenemos ensayos clínicos que hayan titulado una dosis de estatina a una meta específica de LDL. Entonces, no tenemos estudios grandes que indican que necesariamente llegar a 70 es mejor que 100. Sabemos que con una estatina de alta intensidad les va mejor que con una estatina de menor intensidad. ¿Okay?
Entonces, el otro punto aquí es, entonces, el razonamiento entre más bajo mejor, muchas veces nos obliga a ir agregando terapias que no necesariamente han tenido comprobación de eventos cardiovasculares. Entonces, no tenemos mucha evidencia para sustentar esta estrategia de llegar a una meta de tratamiento, el treat to target. Otras consideraciones, entonces, el abordaje clásico por metas, como les decía. Entonces, si yo quiero una meta, por ejemplo, menos de 100, entonces, el ejemplo que les daba era que si yo tengo, por ejemplo, un paciente posinfarto y tiene un LDL sin tratamiento de 110, por cierto, ¿cuánto es el LDL promedio de las personas que se infartan? Para que vea que este ejemplo no es descabellado. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? 130. ¿Ok? Entonces, si yo tengo a alguien con LDL menos de 110, en 110, casi que cualquier estatina que yo le dé, incluyendo una estatina de baja intensidad, lo va a llevar a menos de 100. E incluso con la estatina de baja intensidad estoy muy cercano a los 70. Y ya vimos que este paciente más bien se beneficia de una estatina de alta intensidad. ¿Ok? Pero por otro lado, nos puede llevar a sobretratamiento con agentes que no han comprobado eficacia. Entonces, yo tengo un paciente en prevención primaria, recibe una estatina, tiene un LDL en 140 y de repente yo quiero llevarlo a 100, entonces me veo obligado a agregarle ezetimibe. Bueno, ezetimibe sí tiene evidencia científica hoy en día, pero colestiramina, que la evidencia es más vieja, que no está de todo tan claro, o le podría ir agregando otras terapias más nuevas, como por ejemplo ácido bempedoico, de la cual no tengo evidencia clínica todavía de reducción de eventos cardiovasculares. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido. Otro estudio que nos ilustra esto es ese estudio que es el estudio CARDS. Es el estudio colaborativo de atorvastatina en diabetes. Y lo traigo a colación para que vean lo que dicen las guías. Ese es el único estudio prospectivo 100% en personas que tienen diabetes en prevención primaria. Y los pacientes se le autorizaron a recibir, entonces tienen que tener diabetes tipo 2, podían ser hombres o mujeres, más de 40 años de edad, sin enfermedad cardiovascular establecida, LDL inicial de menos de 160 y triglicéridos de menores de 600. Pero además, además de estos factores, tenían que tener un factor de riesgo adicional, como hipertensión arterial, retinopatía, microalbuminuria o tabaquismo activo. Y todos estos lo que hacen es conferirle un riesgo cardiovascular mayor a esta persona que tiene diabetes. Entonces, si tiene diabetes, LDL menos de 160, triglicéridos menos de 600 y un factor de riesgo adicional, los pacientes se aleatorizaban a 10 miligramos de atorvastatina versus placebo. Y vean el perfil de lípidos inicial. El promedio LDL era alrededor de 120. Lo que mostró es que el desenlace de eventos cardiovasculares, una reducción del 37% a favor del grupo tratado con atorvastatina, ¿verdad? Entonces, atorvastatina en prevención primaria de pacientes con diabetes de alto riesgo cardiovascular funciona. Ok. El otro punto que vamos a ver ahorita en las guías que resulta difícil es el cálculo de riesgo cardiovascular. ¿Por qué es importante calcular en un paciente en prevención primaria, un paciente que no ha tenido eventos cardiovasculares? ¿Por qué es importante calcular el riesgo? ¿Qué pensarían ustedes? Porque si no lo voy a prescribir a una persona un medicamento que no necesita. Exactamente, eso es justamente para identificar a la persona que requiere tratamiento, ¿verdad? Entonces, entre menor el riesgo, ¿verdad? Entonces, a ver, si yo tengo una persona que tiene 2% de riesgo cardiovascular, aunque la estatina me baje un 30%, ¿verdad? ¿Cuánto es la ganancia absoluta del riesgo que yo voy a tener? Si tiene un 2% de riesgo cardiovascular. ¿Cuánto ganaríamos? 30% menos del riesgo relativo de 2. No sería solamente el 2 porque volvería a lo normal, ¿no? ¿No? 30% de riesgo relativo sobre el 2. Ah, ok, entiendo. Entonces, estaríamos bajando de 2 a ¿cuánto? A 1.7. A 1.4, ¿verdad? 30% del 2% es un 0.6. Estamos bajando de 2 menos 0.6 a 1.4. ¿Okay?
Entonces, este paciente con 2% de riesgo va a estar tomando una estatina todos los días para que su riesgo cardiovascular sea 0.6% más bajo, ¿verdad? Pero si yo tengo a alguien que tiene 15% de riesgo cardiovascular y le bajo el mismo 30%, ¿cuánto está ganando el paciente? A un 10,5%. Entonces lo estamos bajando a 10.5. Entonces la ganancia absoluta es un 4.5. Entonces, evidentemente la ganancia va a ser mayor entre mayor el riesgo cardiovascular del paciente. Entonces, este cálculo del riesgo cardiovascular se hace con el fin de identificar adecuadamente quién es el paciente que debería recibir tratamiento con estatinas, ¿verdad? Porque si no vamos a hacer el cálculo, casi que echémosle la estatina a la sal y que todo el mundo lo tome, ¿verdad? Y esa no es la gracia, porque también tiene sus efectos adversos, ¿verdad? Acuérdense. Entonces, existen múltiples calculadoras de riesgo. Entonces, dentro de los más conocidos, nosotros tenemos aquí el Framingham. El Framingham, entonces, utiliza, dentro de los variables que utiliza, edad, género, colesterol total, HDL, presión sistólica, si estaban tomando antihipertensivos, si tiene o no tabaquismo. El Reynolds utiliza la misma base de datos del Framingham y le agrega proteína C reactiva ultrasensible. El Pool Cohort Equation, que es la que vamos a ver ahorita, que es de la calculadora de riesgos del Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Americana de Corazón del 2013, utiliza factores muy similares. Q-Risk es para el Reino Unido. Entonces, la diferencia es que incluye enfermedades inflamatorias, ¿verdad? Incluye enfermedad renal crónica, índice de masa corporal, pero incluye este índice de privación social, que esto está medido según la zona postal del Reino Unido. Entonces, nosotros no podemos utilizar Q-Risk, ¿verdad? Porque esto es específico para el Reino Unido. Esto es para enfermedades reumáticas, pero vean que entonces la mayoría utilizan los mismos factores de riesgo. Pero el otro factor a tomar en cuenta aquí con las calculadoras de riesgo es que yo tengo que saber qué me miden. Entonces, lo que el ACC-AHA me da 20% no es lo mismo del 20% de Framingham. Entonces, Framingham me mide el riesgo a 10 años de tener enfermedad arterial coronaria, ictus, pero le sumo a esto enfermedad arterial periférica, falla cardíaca y muerte cardíaca. En cambio, el de ACC-AHA me incluye nada más el riesgo a 10 años de infarto, ictus o muerte coronaria, ¿verdad? No me incluye enfermedad arterial periférica y no me incluye falla cardíaca. Y el Reynolds incluye revascularización, ¿verdad? Revascularización coronaria. Entonces, vea que aquí, entonces, además de que cada uno mide cosas diferentes, esto nos lleva a que el punto de corte sea diferente. Framingham se considera alto riesgo para arriba del 20%. ACC-AHA, ahorita lo vamos a ver, se considera alto riesgo por arriba del 20%, intermedio entre 7.5 y 20 y limítrofe entre 5 y 7.5. Entonces, la otra particularidad de esto es, si yo tengo tantos calculadores de riesgo, ¿cuál utilizo? Y esta es una página que puede ser útil. Entonces, anótenlo por ahí, se llama UPrevent. Entonces, cuando usted entra a esta página web resume un poco las diferentes calculadoras de riesgo que existen. Entonces, en el UPrevent usted entra y quiere encontrar la calculadora para el paciente que tiene enfrente, ¿verdad? O quiere aprender a usar las calculadoras de riesgo. Entonces, pongámosle que quiero aprender a encontrar la calculadora de riesgo adecuado. Y me sale esto. Entonces, yo puedo tener en aquellos pacientes que ya tenían eventos cardiovasculares, puedo tener calculadores de riesgo específico para pacientes que tienen diabetes. Puedo utilizar calculadora de riesgo para menos de 70 años de edad. Entonces, ese es el score. El score es el europeo. La diferencia es que el score lo que me mide es mortalidad cardiovascular. No me mide eventos, me mide mortalidad, riesgo de mortalidad. Y para adultos mayores yo tengo esta posibilidad del Elderly Risk Score. Entonces, esta página es útil porque me resumen. Entonces, el UPrevent me resume diferentes calculadoras de riesgo. Hoy en día, uno de los que se utiliza más, ¿verdad? Y es la que recomiendan las guías americanas en estos momentos, es el Pool Cohort Equation. Pool Cohort Equation, entonces, es una ecuación que nos va a dar la predicción de ictus e infarto agudo miocardio. Pero el problema con el Pool Cohort Equation es que incluye etnicidad. Y dentro de la etnicidad, nada más incluye dos. Caucásicos, ¿verdad? Caucásicos no hispanos y población negras. O sea, o negro o blanco. No hay grises, ¿verdad? No hay intermedios. Y vamos a ver un ejemplo de ello. Entonces,
Las variables que incluye el full cohort equation son género, entonces si es hombre o mujer, edad, raza, entonces puede ser, en la calculadora permite ingresar nada más afroamericanos o blancos no hispanos. Incluye colesterol total, HDL, presión sistólica, si está tomando antihipertensivos, si tiene diabetes o no, y si es fumador. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, tenemos una mujer de 60 años de edad, hipertensión arterial tratado con un IECA. Entonces, tiene la presión de 130/84, asintomática, no es tabaquista, no es diabética. Tiene 210 de colesterol total, 35 de HDL, 180 de triglicéridos y LDL 139. Entonces, así, a primera entrada, ¿cómo dirían ustedes que es el riesgo cardiovascular de esta paciente? ¿Qué les parece? Alto riesgo, riesgo bajo, riesgo intermedio. Yo diría que riesgo intermedio. Riesgo intermedio, ¿ok? Opinen, nada más, no importa, esto es, todos vamos a aprender de esto. La idea con esto es ilustrar, entonces, cómo aplicamos esas calculadoras y por qué hay que hacerlo esto de manera objetiva, ¿ok? Todos de acuerdo en que es riesgo intermedio, alguien la clasificaría de alto riesgo, de bajo riesgo. Ya, esto es una vecina de cualquiera de ustedes, ¿verdad? Una tía, una vecina, ¿verdad? Ahí está como si nada, y es un examen relativamente común. Un perfil de lípidos muy común. Todos pensarían que es de alto riesgo. Ok. Bueno, entonces, ¿qué etnicidad le pondrían a esa señora si es vecina de ustedes? ¿Blanca o negra? ¿Qué hacemos en Costa Rica donde la mayoría son morenos? Qué difícil, ¿verdad? ¿Ok? Y para ver esto más difícil, aquí, ¿cómo clasificarían a Jennifer López? ¿Cómo luce? ¿Blanca o negra? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo luce ahí? Yo le pondría blanca. Blanca, ¿ok? Yo creo que Daniela la pondría blanca o la pondría negra. Blanca también. Blanca. Bueno, ¿y ahora? La misma Jennifer López, maquillada diferente. ¿Cómo la pondrían? ¿Más blanca o más negra? Como que luce más morenita, ¿verdad? Más morenita, más tirando un poco más negroide ahí. ¿Cierto? Sí. ¿Verdad? Qué difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué impacto tiene esto? Entonces, esta señora, si nosotros la ponemos como caucásica, ¿okay? Con el todo exactamente igual, su riesgo cardiovascular de un infarto o un ictus no fatal, ¿verdad? A 10 años es 6.4%. Y esto está en lo que se llama riesgo limítrofe. Y si ese es el caso, para ella no requiere tratamiento. Ahorita vamos a ver los algoritmos. Pero si la ponemos negra, ¿ok? El riesgo cardiovascular es 9.6% y pasaría a ser riesgo intermedio, ¿ok? Y siendo riesgo intermedio, requiere una estatina de intensidad moderada alta. Entonces, vea cómo solo con la etnicidad cambia la categoría de riesgo de esta paciente. Entonces, en nuestro medio, donde la mayoría parte de la población es mezclada, qué difícil. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Las guías dicen que para nuestra población mezclada hispana, deberíamos ponerla como bajo riesgo, como caucásica. Y devolviéndonos a todas estas categorías, a todos estos estudios, a todas estas calculadoras de riesgo, si la etnicidad influye, Framingham fue realizado en un 100% de población caucásica del pueblo de Framingham, Massachusetts, en el noreste estadounidense. Reynolds utilizó la misma base de datos de Framingham y le agregó PCR. ACC-AHA no incluye hispanos. Q-RISK incluye solo personas del Reino Unido. Incluye dentro de la parte etnicidad, se puede meter si es del Medio Oriente, si es de dónde, de Europa. ¿Okay? Entonces, no contamos con ninguna calculadora para Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? La única calculadora de riesgo que incluye algún dato para Costa Rica, y esto está calibrado con los datos de la Encuesta Nacional de Salud de la Oficina Nacional de Estadística y Censos,
es esto que se llama Global Risk. Entonces, igual, esto es una página web que está gratuito. La publicación original está en un Lancet de como el año 2017-18. Globalrisk.org. Escogen Costa Rica y podemos tener dos formas de calcular el riesgo. Por puro examen físico o por laboratorios. Entonces, pueden escoger entonces en Costa Rica, entonces le va a pedir los datos de género, edad, presión arterial, colesterol total. Son los datos que va a pedir. ¿Ok? Y le va a dar una categoría de riesgo para ese paciente. Entonces, la única calculadora de riesgo que tenemos para pacientes en América Latina es el Global Risk. Pero vamos a ver que las recomendaciones de las guías internacionales de tratamiento no se basan en Global Risk. Se basan en esta calculadora, ¿verdad? En esta, el Pool Cohort Equation. ¿Ok? Quedamos claros. Por eso quería ilustrarles para que vean el impacto que puede tener la etnicidad y el cuidado que tenemos que tener a la hora de interpretar estos datos. ¿Quedamos claros hasta aquí en el cálculo de riesgo cardiovascular? ¿O hay alguna duda? Doctor, Entonces, igual, perdón. Entonces, igual usamos el Pool Cohort Equations para lo que es la decisión del tratamiento. Digamos, Sí. aunque le podamos calcular en lower risk. Sí. Y si quieren complementarlo, digamos, yo muchas veces hago eso. Uso el Pool Cohort Equation y luego uso el Global Risk para asegurarme de que me da categorías de riesgo más o menos similares. Ok, gracias. Okay. Luego, ¿había otra pregunta o otro comentario por ahí? sí, le iba a preguntar por este pool cohort. Aquí sale que el rango de edad aceptable es entre 20 y 79 años. Ajá. Sí. A mí bueno, la aplicación que yo tengo me sale que el límite inferior es 40. Eso, Sí. Lo que pasa es que esto era el diseño original, pero realmente en la aplicación como tal es 40. Y porque además le da una estimación del riesgo cardiovascular a través de la vida, ¿verdad? Entonces sí, yo siempre hago eso y entonces le hago la salvedad a los pacientes de que, vea, lo estoy metiendo más edad. De todas formas, menos de 40 años de edad, raramente a alguien le va a dar un riesgo cardiovascular lo suficientemente alto para que justifique tratamiento, casi que excepto en hipercolesterolemia familiares. ok. ¿Okay? ¿Algún otro comentario? Ok, entonces vamos a ver qué dicen las guías. Sí, Adolfo. No, bueno, no, mejor es, mi duda va un poco hacia lo que dice una guía por ahí, pero entonces voy a dejar que fluya la clase un toque más. Ok, entonces vamos a hablar de dos guías. Vamos a ver de las guías de la Asociación Americana del Corazón del 2018 y luego vamos a ver las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2019, que no van a terminar siendo tan diferentes entre sí. Son dos abordajes, pero que la mayoría de los pacientes van a terminar tratándose de una manera muy similar. Entonces, los 10 puntos de estas guías americanas. Entonces, lo primero es pacientes que tienen prevención secundaria. ¿Ok? Entonces, todos los pacientes que tienen prevención secundaria requieren, ¿verdad?, tratamiento con una estatina. Entonces, lo que pasa es que los pacientes en prevención secundaria vamos a dividirlos entre los de muy alto riesgo y los que han tenido eventos cardiovasculares mayores. Los que han tenido eventos cardiovasculares mayores son los que tuvieron un evento coronario en los últimos 12 meses, historia de infarto agudo miocardio en cualquier momento de su vida, historia de ABC isquémico, de un ictus isquémico, o enfermedad arterial periférica sintomática, o sea, con claudicación intermitente y con índice tobillo-brazo de menos de 0.85 o que previamente haya sido revascularizados o haya tenido una amputación. Entonces, la manifestación de aterosclerosis en cualquier lecho coronario, entonces sea coronario, periférico o sistema nervioso central, nos confiere alto riesgo, ¿verdad?, para estos pacientes. Y los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular son los que tienen más de 65 años de edad, hipercolesterolemia familiar heterocigota, entonces acuérdense que aquí la mayoría van a tener un LDL por arriba de 190, aquellos que tuvieron historia previa ya de una revascularización coronaria, ¿ok?, sin haber tenido un evento cardiovascular, entonces alguien que se le hizo un cateterismo por alguna razón o le hicieron un score de calcio coronario que salió muy alto, entonces le hicieron un cateterismo antes de que tuviera un evento coronario, entonces sí se revascularizó, se considera este grupo de alto riesgo. Pacientes que tienen diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica con 15 a 60 a 59 cc por minuto de aclaramiento de creatinina, tabaquismo activo
LDL persistentemente por arriba de 100 a pesar de dosis máximas toleradas de estatinas y ezetimibe o historia de falla cardíaca. ¿Okay? Entonces, estos pacientes se consideran de alto riesgo. Entonces, los pacientes, ¿verdad? Todos tienen que recibir modificación de estilos de vida y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, los que están en muy alto riesgo, ¿verdad? Porque ya tuvieron un evento coronario, ¿verdad? O tienen múltiples de esos factores, tienen que recibir una estatina de alta intensidad. Entonces, vea que aquí, entonces, cuando están hablando de esto, están hablando de la meta de porcentaje de reducción. Pero vea que la combinación, en el sentido que, si a pesar de la estatina de alta intensidad, los pacientes persisten con un LDL por arriba de 70, hay que agregarles ezetimibe. Entonces, vea que combina los dos conceptos. Uno, tiene que haber una reducción de al menos un 50% el nivel de LDL, pero además hay que tratar de llegar a un LDL de menos de 70. Es decir, el ejemplo que les dábamos, de que si el paciente tenía un infarto y el promedio del LDL era 130, y yo le doy una estatina que me baje 50% y me llego a 65, perfecto. ¿Ok? Entonces, ese paciente con la estatina de alta intensidad está bien. Pero si es alguien que tiene hipercolesterolemia familiar heterozigota, tiene 200 de LDL basal, se infartó, yo le estoy dando una estatina de alta intensidad y está en 100, entonces en 100 no es suficiente. A pesar de la estatina de alta intensidad, le voy a agregar entonces ezetimibe para tratar de llegarlo a menos de 70. ¿Quedamos claros? ¿Quedamos claros con ese concepto? Sí. Sí. Ok. Si no, entonces, si con la estatina de alta intensidad no llegué a la meta, ¿verdad? Entonces, podría lograr agregarle una terapia que me inhiba PCSK9, ¿verdad? Que de todas formas nosotros ahorita en el país no tenemos disponible. ¿Ok? Luego, bueno, es lo mismo el PCSK9. En los pacientes que no están en muy alto riesgo, entonces son los que tienen un evento cardiovascular, pero no tienen múltiples factores de riesgo adicionales. Por ejemplo, tiene nada más la parte de la revascularización coronaria. Vamos a ver la edad, menos de 75 años o a más de 75 años de edad. Entonces, en los de menos de 75 años, también vamos a agregarle una estatina de alta intensidad. ¿Okay? Y estos entonces, si no toleran, entonces los de alta intensidad, vamos a bajarlo a una intensidad moderada, que esta es la diferencia con respecto a los de muy alto riesgo. Si está en la estatina de lo máximo que tolera el paciente y persiste por arriba de 70, aquí, ¿verdad? Sería razonable con un nivel de evidencia un poquito más bajo agregarle ezetimibe. Entonces, en los adultos de más de 75 años de edad, lo que sucede es que su riesgo de efectos adversos es mayor. Entonces, en estos casos, podríamos iniciar no con los de alta intensidad de un solo, sino que podríamos iniciar con intensidad moderada, ¿verdad? Y luego aumentar la dosis en caso necesario. Pero si el paciente viene utilizando una estatina de alta intensidad y lo viene tolerando bien, lo continuamos. No hay por qué suspenderlo. ¿Ok? Entonces, la diferencia es muy alto riesgo. Todos tienen que tener estatina de alta intensidad y una LDL menos de 70. Los que no son de tan alto riesgo, los más jóvenes, menos de 75 años, estatinas de alta intensidad y si no lo tolera, bajamos la dosis, ¿verdad? Y una opción es llevar a un LDL de menos de 70, ¿ok? Es razonable, un nivel de evidencia un poquito menor. Y en los adultos mayores, sí. Perdón, muy alto riesgo es que tenga 2 factores de alto riesgo o más, ¿verdad? Sí, múltiples factores de riesgo de estas condiciones de alto riesgo. ¿Ok? Y en los adultos mayores, entonces los de más de 75 años de edad, si voy a iniciar, puedo iniciar en intensidad moderada, ¿verdad? Para luego escalar, pero si vienen utilizándolo, lo vienen tolerando, lo dejo ahí. ¿Ok? Estos son los pacientes de prevención secundaria. Ajá. A los de más de 75 años, si no se cumple con la meta del LDL, no se le agrega ezetimibe. Se le podría agregar ezetimibe también, si no hay ningún problema. Gracias. Ok. Y en los de prevención primaria, entonces los que no han tenido eventos cardiovasculares, hay 4 grupos de pacientes que tienen indicación de estatinas. ¿Ok? Uno es aquellos que tienen LDL por arriba de 190. Entonces, estos son pacientes que muy posiblemente tienen hipercolesterolemia familiar.
Y estos pacientes, casi que independientemente de la edad, requieren una estatina. ¿Ok? Y requieren una estatina de alta intensidad. Son pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar heterocigota. Luego, tenemos los pacientes que tienen diabetes. Y entonces dice que específicamente los pacientes con diabetes entre 40 y 75 años de edad deberían recibir al menos una estatina de intensidad moderada. Y luego vamos a hacerle el cálculo de riesgo en la calculadora, el Pooled Cohort Equation, porque si nos sale que el paciente es de alto riesgo, o sea, nos da más de un 20%, no solo va a requerir la estatina de intensidad moderada, sino que hay que pasarlo a una estatina de alta intensidad. ¿Ok? Entonces, vea las diferencias. Entonces, ellos están tratando de identificar, es parte de las críticas que yo tengo con esto. Ellos están tratando de identificar quiénes son los pacientes que se benefician claramente de una estatina. Y ustedes estarían de acuerdo con esta recomendación de que todos los pacientes con diabetes entre 40 y 75 años de edad deberían recibir una estatina. Yo lo catalogaría como controversial. ¿Por qué? Tengo mis dudas de que de verdad tenga tanto beneficio. Entonces, mucho el fundamento... Son medicamentos inocuos. ¿Ok? Mucho el fundamento de esta recomendación fue el estudio CARDS. ¿Ok? Y esos son los criterios de inclusión del estudio CARDS que vimos al principio. No. ¿Qué falta? Que tengan otro factor de riesgo. Que tengan otro factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, por eso les traía a colación el estudio CARDS. Entonces, vea que extrapolaron los resultados del CARDS sin que sea a la misma población. Entonces, aquí están diciendo que son para todas las personas que tienen diabetes. Y el estudio CARDS decía que eran los que tienen 40 a 75 años de edad con diabetes tipo 2, pero, ¿verdad? Además de tener que tener o microalbuminuria, o retinopatía, o hipertensión, o ser tabaquistas, ¿verdad? Entonces, es un riesgo un poco mayor. Entonces, esto genera algún grado de controversia, efectivamente. Entonces, los grupos de riesgo que deben recibir tratamiento con estatinas, ¿verdad? Según las guías de la ACC-AHA del 2018 es prevención secundaria, todos, ¿okay? Hipercolesterolemia familiares, entonces LDL más de 190, todos, diabetes, todos, para ellos de más de 40 años de edad, y luego entonces vamos a tener pacientes entonces en prevención primaria que no cumplen estos criterios, que hay algunos otros que sí tienen necesidad de tratamiento. Entonces, estamos hasta aquí. Entonces, ahora vamos por grupos etarios. 0 a 19 años, ¿verdad? Entonces, prácticamente tan jóvenes, menos de 20 años de edad, son aquellos que tienen hipercolesterolemia familiar. De lo contrario, no hay indicación para estatinas en alguien tan joven. Entre 20 y 40 años, ¿verdad? Entre 20 y 40 años, hay que calcularle el riesgo. Y como les mencionaba, el Pooled Cohort Equation, entonces, en la calculadora de riesgo, el riesgo a largo plazo no nos permite incluir pacientes tan jóvenes ahí, ¿verdad? Entonces, hay que hacer modificación de estilos de vida, ¿verdad? Y nada más considerar estatinas si tenemos una historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura y LDL mayor de 160. ¿Cómo se considera esta historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura? Dicen todos, es un primo segundo, un tío, ¿verdad? ¿A qué edad? Pues, ¿cuál es la definición? ¿Qué tipo familiares? Creo que era, sí, familiares en primer grado y el padre antes de los 45 años o la mamá antes de los 55. No, un poquito diferente. Familiares de primer grado, efectivamente, ¿verdad? Pero entonces, en hombres menos de 55 y en mujeres de menos de 65, familiares de primer grado. Entonces, ahí se corrió un por 10 el número. Ok. Entonces, en esos casos, y si el paciente tiene un LL más de 160, podría considerarse. ¿Ok? Luego, tenemos los de 40 a 75 años que tienen un LL menos de 190. Si tiene un LL más de 190, estaría aquí y debería recibir tratamiento. Entonces, los de 70 a 199 que no tengan diabetes, porque si tienen diabetes estarían aquí. Entonces, estos pacientes vamos a calcularles el riesgo, vamos a aplicarle el Pooled Cohort Equation.
Entonces, si a la hora de calcular el riesgo nos da menos de 5%, se considera bajo riesgo y nada más modificación de estilos de vida. Entre 5 y 7.5 se considera limítrofe. Entonces, en estos pacientes que es limítrofe, ¿verdad? Discutir riesgo-beneficios con el paciente y lo que podría inclinar un poco la balanza hacia el tratamiento sería estos potenciadores de riesgo. ¿Y qué son estos potenciadores de riesgo? Entonces, son factores de riesgo adicionales que nos aumentan la posibilidad de eventos cardiovasculares para este paciente. Incluye, por ejemplo, historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura. Entonces, ya hablamos familiares de primer grado en hombres de menos de 55 y en mujeres de menos de 65 años de edad. LDLs persistentemente por arriba de 160. Enfermedad renal crónica, entonces eso es entre 15 y 59 cc por minuto. La presencia de síndrome metabólico. La presencia de condiciones específicas para la mujer, como la historia de preeclampsia. Esto es nuevo del 2018. Antes del 2018 no se consideraba preeclampsia como factor de riesgo. Y menopausia prematura. Y menopausia prematura usualmente estamos hablando de menos de 40 años de edad. La presencia de enfermedades inflamatorias sistémicas, incluyendo artritis reumatoide, psoriasis, ¿verdad? VIH. En las guías de reumatología vienen además espondilitis anquilosante como también un potenciador de riesgo. Etnicidad, entonces sur de Asia. La presencia de triglicéridos por arriba de 175. Proteína C reactiva ultrasensible como un marcador de inflamación de bajo grado, de más de 2. Lipoproteína A por arriba de 50. ApoB por arriba de 130. O índice tobillo-brazo de menos de 0.9 asintomáticos. Porque si está asintomático, estaría en el grupo de prevención secundaria. Entonces, si yo tengo una paciente o un paciente que está en este grupo, pero resulta que esta mujer tuvo una historia de preeclampsia, ¿ok? Y tiene además artritis reumatoide, entonces esto podría ser que a pesar de que mi cálculo me está dando que es de riesgo limítrofe, me inclina la balanza hacia darle tratamiento porque el paciente entonces tiene potenciadores de riesgo. Pero si yo tengo 6% de riesgo y no tengo ninguno de los factores, puede ser que opte por no darle tratamiento. ¿Ok? Los pacientes en riesgo intermedio son los que tienen entre 7.5 y 20%. Entonces, en estos casos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, vamos a buscar potenciadores de riesgo, ¿ok? Y si tiene algún potenciador de riesgo, definitivamente inclina la balanza para empezar el tratamiento de una estatina a intensidad moderada, ¿ok? 30-50%. Pero estos pacientes de riesgo intermedio, ¿verdad? También hay otras herramientas para afinar un poquito más el cálculo del riesgo. Y esto incluye hacerle un score de calcio coronario. Entonces, este score de calcio coronario lo que me indica es el grado de calcificación que tienen las arterias coronarias. Y si el score de calcio coronario me da en 0, el riesgo cardiovascular de este paciente es muy bajo. Entonces, en este caso, probablemente entonces no le voy a dar tratamiento. Entre 1 y 99 score de calcio coronario favorece estatinas, ¿verdad? O si me da más de 100 o más del percentilo 75, definitivamente le voy a empezar estatinas. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, vi un señor, 48 años de edad, hipertenso, y que tiene un score de calcio coronario en el percentilo 99 para la edad. Este va con estatina de alta intensidad de una vez. ¿Ok? Y los pacientes que tienen entre 40 y 75 años, con un LL entre 70 y 190, y a la hora de calcular el Pooled Cohort Equation nos da de alto riesgo, o sea, más de 20%, definitivamente requiere una estatina de alta intensidad. ¿Ok? Entonces, bajo riesgo, no hay que hacerle nada. Riesgo limítrofe, veamos potenciadores de riesgo. Riesgo intermedio, veamos potenciadores de riesgo. Veamos eventualmente un score de calcio coronario en caso necesario. Y en caso inicial de una estatina, probablemente una estatina de intensidad intermedia. Y los de alto riesgo, estatinas de alta intensidad. Y luego, entonces, los de más de 75 años, igual, evaluación clínica y evaluación de riesgo. ¿Ok? ¿Quedamos claros con este algoritmo? Doc, nada más me queda la duda. Bueno, Sofi, dale, Sofi. Bueno, nada más era cuando el score de calcio da entre 1 y 99, ¿la estatina que se inicia ahí es intermedia o de alta intensidad? No, usualmente ya cuando tienen lesiones en score de calcio sí se empiezan estatinas de alta intensidad. Ok, gracias. Okay. Había otra pregunta por ahí. Sí, doctor. Mi pregunta va, digamos, ahora, las guías de la AJA y las guías de la ADA también
recomiendan que el paciente diabético inicie prevención primaria con estatinas sin importar. Pero, digamos, ¿cuál es la recomendación general de los expertos, digamos, considerando el estudio CARTS? Yo no sigo, yo en lo personal, ¿verdad? Como le digo, las guías dicen esto. Yo en lo personal, yo no sigo tan al pie de la letra esto de que todos los demás de 40 años de edad tienen indicación. Ahorita vamos a ver las europeas. Las europeas clasifican el riesgo de la persona que tiene diabetes con base a tiempo, evolución, lesión de órgano blanco, y yo me guío un poquito más por eso. Ya lo vamos a tocar y ahorita vamos a hacer las salvedades. Gracias, doctor. Ok, bueno. Entonces, estos potenciadores de riesgo ya hablamos. Entonces, ya hablamos de los potenciadores de riesgo generales, eso, pero específicamente para personas que tienen diabetes. El riesgo cardiovascular de las personas que tienen diabetes no es igual en todos, sino que tiene que ver con tiempo de evolución. Entonces, aquellos que tienen más de 10 años de evolución para diabetes tipo 2 o más de 20 años de evolución para diabetes tipo 1. Ya hablamos que los que tienen albuminuria o los que tienen una tasa de filtración glomerular de menos de 60 tienen también mayor riesgo cardiovascular. La presencia de lesión de órgano blanco como retinopatía y neuropatía e índice tobillo-brazo de menos de 0.9. Entonces, en estos casos, si yo tengo este paciente que tiene diabetes, pero tiene estas condiciones, probablemente la recomendación del ACC-AHA es ponerlos en alto riesgo. Entonces, darle una estatina de alta intensidad. Ok. Entonces, en resumen, las recomendaciones del ACC-AHA para diabetes, entonces, todos los demás de 40 a 75 años de edad deberían estar recibiendo una estatina de intensidad moderada, pero entonces hay que evaluar el riesgo a los 10 años, entonces para estratificarlo, y si nos da de alto riesgo, hay que pasarlos a estatinas de alta intensidad. ¿Okay? Entonces, en los pacientes con diabetes que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular, entonces estatinas que bajen más del 50% el LDL o estatinas de alta intensidad, que sería lo mismo. En los pacientes de más de 75 años de edad con diabetes y que previamente están con estatinas, se le puede continuar. Entonces, no hay por qué suspenderlo por edad. Y en los pacientes que tienen el cálculo de riesgo más del 20%, entonces, ya sea por cálculo de riesgo o por presencia de múltiples factores de riesgo, como ya hablamos, lesión de órgano blanco, duración de diabetes, caída de la tasa de filtración glomerular, microalbuminuria, tabaquismo. Entonces, en esos estatinas de alta intensidad. Ok. Luego, se puede iniciar también estatinas en los demás de 75 años de edad que tienen diabetes. Aquí aplica igual la recomendación general para los adultos mayores, que si vamos a empezar, empezamos con una estatina de intensidad intermedia, más bien por aquello a la tolerancia. En los pacientes más jóvenes, en los que tienen entre 20 y 39 años, en los pacientes que tienen mayor riesgo, entonces ya sea por duración de diabetes. Entonces, por ejemplo, yo tengo un muchacho de 25 años, pero tiene diabetes tipo 1 desde los 2 años de edad. Entonces ya tiene 23 años de evolución. Si tienen albuminuria, tasa de filtración glomerular baja, retinopatía, índice tobillo-brazo bajo, entonces en estos casos sería razonable iniciar terapias con estatinas. Entonces, en general, si yo tengo un paciente que tiene larga data de diabetes y ya tiene lesión de órgano blanco, ese sí le voy a dar estatinas casi que independientemente de la edad. Ese sí, el riesgo cardiovascular de ese paciente es mayor. Luego, estos son los otros factores de potenciadores de riesgo para la población general no diabética que hablamos hace un momento. Aquí está lo que les decía. Entonces, hombres de menos de 55 y mujeres de menos de 65 en familiares de primer grado, hipercolesterolemias primarias, síndrome metabólico con los criterios de síndrome metabólico, ¿okay? Enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular de menos de 60, enfermedad inflamatoria sistémica, ¿verdad? Menopausia precoz, entonces menos de 40 años de menopausia, y preeclampsia como factor de riesgo específico para las mujeres y etnicidades de alto riesgo. Ya esto lo mencionamos hace un momento. ¿Okay? Proteína C reactiva también, ultrasensible más de 2, triglicéridos más de 175, LPA de más de 50 y ApoB más de 130. Entonces, esos son otros marcadores bioquímicos de un poco más de riesgo cardiovascular del paciente. Y luego aquí, esta tabla es interesante en este porque viene la parte específico para población hispana, las consideraciones que hay que tener. Entonces, desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, entonces, igual que la población no hispana, al igual que la población caucásica, hay una asociación con estatus socioeconómico. Los grupos de menor grupo socioeconómico son los que tienen mayor riesgo cardiovascular.
Desde el punto de vista de cómo se comporta el perfil de lípidos, la población hispana tiene una mayor prevalencia de HDLs bajos, y esto es probablemente por la cantidad de carbohidratos que nosotros consumimos en nuestra dieta. Desde el punto de vista metabólico, diabetes es mucho más común en la población hispana con respecto a la población caucásica, ¿okay? Y hay mayor incidencia de síndrome metabólico y diabetes en general. Esto estamos hablando específicamente de mexicanos, pero realmente esto aplica para todo Latinoamérica. Luego, modificación de estilos de vida. Igual, hay que hacerlos en la población hispana como en el resto del mundo. Desde el punto de vista de estatinas, no tienen un comportamiento diferente a la población hispana. Aquí la salvedad es para los asiáticos. Los asiáticos somos más sensibles a las estatinas. Entonces, en asiáticos se recomienda iniciar unas estatinas a dosis menores. Entonces, si el día de mañana ustedes ven un chino, me reciben a mí infartado o algo así, me empiezan con una estatina a una dosis un poquito menor, ¿verdad? Y luego se empieza a escalar porque hacemos más efectos adversos. Pero para la población hispana, nada en particular. Desde el punto de vista de seguridad, igual, nada en especial con las estatinas en la población hispana. ¿Bien? Desde el punto de vista calculadora de riesgo, entonces no hay una calculadora de riesgo separado para la población hispana. Entonces, utilice como si fueran blancos no hispanos en el pool cohort equation. Y por supuesto, entonces, que si es alguien negro latinoamericano, se usa como negro en la calculadora de riesgo. ¿Okay? Y desde el punto de vista del score coronario, el desempeño, la predicción del score de calcio coronario en la población hispana se comporta muy similar al del resto del mundo, nada en especial. Entonces, de los 10 mensajes principales que tienen las guías del ACC-AHA, entonces, lo primero es modificación de estilos de vida para todo el mundo. Entonces, a ver, eso es muy fácil de decir, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto hay que hacer de ejercicio? ¿Cuánto es la recomendación? Media hora todos los días. Media hora todos los días, o ¿cuánto semanal? 150 minutos. 150 minutos semanales de ejercicio. ¿A qué intensidad? Moderada. Moderada e intensa, ¿verdad? Entonces no es intensidad leve. No son 150 minutos de irse a ver al parque a ver pajaritos, ¿verdad? Entonces es moderada e intensa. Y la parte de la parte de la alimentación viene mejor estructurada en las guías europeas que vamos a ver al final. Y ahorita vamos a hablar de eso. Segundo mensaje. Entonces, grupos de riesgo. Pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida, estatinas de alta intensidad y bajar por lo menos 50% del LDL para enfermedad cardiovascular establecida. Y acuérdense que esto estamos hablando entonces cualquier lecho vascular, cerebrovascular, carotidio sintomático, coronario o enfermedad arterial periférica, cualquier lecho vascular. ¿Okay? Pacientes de alto riesgo, entonces si le aplicamos la calculadora de riesgo, entonces eventualmente vamos a llevar a un LDL de menos de 70. ¿Okay? Y ahí podríamos agregar, si no llegamos a la meta con la estatina, podríamos agregar ese tibio. Entonces, pacientes de muy alto riesgo, los que estaban al lado derecho del algoritmo de prevención secundaria, entonces incluye, ¿verdad? Múltiples factores de riesgo, ¿okay? Múltiples eventos coronarios, ¿okay? Entonces, estos pacientes hay que llevarlos a menos de 70 y además estatinas de alta intensidad, las dos cosas. ¿Okay? Se le puede agregar el ezetimibe, pues, si el LL persiste por arriba de 70, ¿verdad? Y si a pesar de agregarle ezetimibe persiste alto, un inhibidor de PCSK9. Luego, en pacientes que tienen LL por arriba de 190 en prevención primaria, hay que agregar una estatina de alta intensidad, sin calcular, a ver, ¿por dónde está? Aquí está. Sin calcular su riesgo cardiovascular a 10 años. Y si este paciente persiste con LL por arriba de 100, agregarle ezetimibe y eventualmente un inhibidor de PCSK9. Entonces, quiere decir que los pacientes de hipercolesterolemia familiar, estatinas de alta intensidad y la meta sería por abajo de 100 y agregarle lo que sea necesario para llevarlo a que esté en menos de 100. Luego, en los pacientes que tienen diabetes, todos con estatinas de intensidad moderada, ¿verdad? Y si tienen múltiples factores de riesgo o lesión de órgano blanco, entonces pasa a ser de estatinas de alta intensidad. O si a la hora de calcular el riesgo nos da más del 20%. Esto es para pacientes con diabetes. 40 a 75 años de edad, ¿verdad? Prevención primaria. Hay que discutir entonces
riesgo-beneficio con el paciente, evaluando la presencia de los factores potenciadores de riesgo, el riesgo potencial de las estatinas y los beneficios de modificación de estilos de vida, ¿verdad? Entonces, tomar todo esto en cuenta en la discusión del riesgo con el paciente. En los de riesgo intermedio, entonces prevención primaria, sin diabetes que un LDL de menos de 190 y cuyo cálculo nos da más de 7.5%, entonces, si tiene potenciadores de riesgo, favorece las estatinas, y si nos queda dudas, entonces hacer un score de calcio coronario, y si el score de calcio coronario nos sale altos, ¿verdad? Y si el riesgo es alto, entonces probablemente una estatina que nos baje más del 50% el nivel de LDL, sea una estatina de alta intensidad. Luego, también en los de riesgo intermedio, los potenciadores de riesgo, ya lo vimos, ya lo hemos mencionado 2 o 3 veces, los diferentes potenciadores de riesgo. ¿Ok? Estos también son los potenciadores de riesgo, entonces que estos básicamente en presencia de potenciadores de riesgo favorece iniciar tratamiento. Y entonces, desde el punto de vista del score de calcio coronario, entonces 0, si está en 0, básicamente nos deja tranquilos y no hay que empezarle una estatina. En los que tiene 1,99 score de calcio coronario, sobre todo en más de 55 años de edad, favorece el tratamiento. O si está en más de 100 o más del percentilo 75, definitivamente favorece el tratamiento, y aquí posiblemente va a ser una estatina de alta intensidad. Y finalmente, no quiere decir que no vamos a volver a medir perfil de lípidos, sino que el estar midiendo periódicamente el perfil de lípidos nos permite evaluar la respuesta obtenida ante las recomendaciones de tratamiento que estamos haciendo. ¿Ok? Ok. ¿Dudas hasta aquí con las guías americanas? Doc, ¿se mantiene el tratamiento con estatinas aunque mejore el perfil lipídico, verdad? Ah, sí. Sí, eso es de los pecados que hacen más sin atención primaria, y es que les inician la estatina, ven en 3 meses que el perfil de lípidos está normal, y como está normal se lo suspenden, ¿verdad? No. Una vez que iniciamos la estatina, la idea es mantenerlo indefinido. La suspensión serían por efectos adversos, ¿verdad? Pero no por... Ok, perfecto. Sí, pero de lo contrario lo mantenemos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok. Antes de ver las guías europeas, vamos a hablar un momentito de hipertrigliceridemia. Y en hipertrigliceridemia, entonces tenemos una clasificación más reciente del año 2012. Y lo que nos indica básicamente es que lo normal de triglicéridos es menos de 150. Se considera elevación leve entre 150 y 199, moderada de 200 a 999 y severa por arriba de 1000 y muy severa por arriba de 2000. ¿Por qué se cambia esto? Porque realmente si usted le dice a un paciente que tiene 400, que tiene una hipertrigliceridemia severa y le va a decir que no le va a dar fármacos, entonces el paciente le va a decir, pero doctor, ¿cómo es? Si usted es tan grave, si está tan severo, ¿por qué no va a necesitar medicamentos? Y realmente la asociación con pancreatitis se presenta por arriba de 1000. Habiendo dicho eso, si nosotros evaluamos cuál es el impacto que tienen los fibratos en pancreatitis, ¿verdad? Eso es específicamente pancreatitis. Más bien el riesgo relativo de desarrollar pancreatitis es mayor, no es menor. Entonces, pero a ver, vamos a evaluar estos datos con un poquito más de cuidado. Y lo primero es que todos estos estudios evaluados que fueron con fibratos, y aquí incluye desde Bajit y el estudio de Helsinki, que fueron gemfibrocil, esto es bezafibrato, esto es fenofibrato y esto es fenofibrato. Entonces, hay diferentes fibratos. Pero lo primero es que todos estos estudios fueron de pacientes para prevención cardiovascular. Entonces, no incluían pacientes que tienen triglicéridos por arriba de 1000. Entonces, realmente nosotros no sabemos la eficacia de los fibratos en prevención de pancreatitis en el contexto de triglicéridos por arriba de 1000. Hay que hacer esa salvedad. Y 2, ¿cómo es que en este grupo de pacientes, en este contexto en general, hay un aumento de pancreatitis? ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo por el cual un fibrato nos puede inducir aumento de pancreatitis? El riesgo es bajo, por cierto. Ahí se los puse que el número necesario para dañar es 935. Entonces, la tasa de eventos adversos de pancreatitis es bajo. ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Alguien se acuerda? De básica, de hace un par de años.
Los fibratos inducen colelitiasis. Entonces, al producir colelitiasis puede aumentar el riesgo de pancreatitis litiásica, ¿okay? Asociado a colelitiasis. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Pero entonces, se siguen utilizando por arriba de 1000, ¿verdad? Entonces, por arriba de 1000, es claro que sí necesitan los fibratos para prevención de pancreatitis, pero ninguno de esos estudios incluyó triglicéridos por arriba de 1000. Entonces, en pacientes con triglicéridos menos severos, hay que tener un poquito de cuidado con el uso de fibratos. Lo segundo, entonces, es, ¿cuál es acuérdense que, digamos, desde el punto de vista del mecanismo fisiopatológico, cuando nosotros tenemos hipertrigliceridemia, la hipertrigliceridemia por acción del LCAT, el del LCAT y el CETP transfiere triglicéridos hacia la molécula carga de HDL, la molécula de carga de colesterol, la molécula de HDL, ¿verdad? Y me pasa triglicéridos hacia del HDL hacia la partícula de LDL. Entonces, esto hace que la partícula de HDL se aclare más rápido. Entonces, la vida media del HDL se baja. Entonces, casi siempre cuando yo tengo triglicéridos altos, voy a tener HDL bajo. Entonces, si yo tengo esta combinación de triglicéridos altos y HDL bajo, ¿qué es peor? ¿Triglicéridos altos o el HDL bajo desde el punto de vista cardiovascular? Y cuando nosotros vemos esto, el riesgo relativo de tener un evento cardiovascular cuando yo tengo triglicéridos altos es 2 veces mayor. Pero si yo tengo un HDL bajo, el riesgo relativo de un evento coronario es 4 veces mayor. Entonces tiene mucho más importancia la reducción de los niveles de HDL. El estudio que les mencionaba en la clase anterior de complicaciones microvasculares, este es el mismo estudio, el estudio FIELD. Entonces, este estudio FIELD toma pacientes que tienen diabetes, los trata con fenofibrato versus placebo para ver eventos cardiovasculares. Y lo que vieron es que, bueno, hay una pequeña reducción no significativa a favor del grupo de fenofibrato, con el inconveniente de que el grupo placebo, alrededor del 30% de los pacientes recibieron estatinas, ¿verdad? Y aquí ninguno recibió estatinas. Entonces, por supuesto, si el grupo placebo, 30% de los pacientes reciben estatinas, este riesgo está atenuado por la estatina. Entonces, decir con este estudio que el fenofibrato no previene eventos cardiovasculares es difícil, ¿verdad? Estrictamente hablando, no lo previno, pero tenemos ese factor confusor que aquí recibieron estatinas. El estudio ACCORD, que es el mismo que mencionamos también cuando hablamos de retinopatía, entonces habla de que el evento cardiovascular mayor, entonces aquí es fenofibrato más simvastatina y el grupo era simvastatina sola. Entonces, hay una reducción leve, 8% en el riesgo relativo, que no alcanza la significancia estadística. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace un análisis de subgrupos del estudio ACCORD, se dieron cuenta que el beneficio era mayor, sobre todo en aquellos pacientes que tenían triglicéridos por arriba de 230 y un HDL de menos de 32. Entonces, aquellos pacientes que persisten con hipertrigliceridemia y HDL bajo, a pesar del tratamiento con estatinas, aparentemente son los que se beneficiaron más. En estos momentos se está corriendo un ACCORD 2, que es específicamente en esa población de triglicéridos por arriba de 230 y HDL menos de 32, a pesar del tratamiento con estatinas, como para saber si al agregarle un fibrato nos ayuda a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Luego, hay un fibrato que en 2 estudios diferentes han mostrado reducción de eventos cardiovasculares. Este es el estudio de corazón de Helsinki y fue realizado con gemfibrocil. Y vemos que la incidencia de eventos cardiovasculares se redujo de manera significativa. ¿Pero qué fue lo que pasó? Veamos el perfil de lípidos del estudio de corazón de Helsinki. Los pacientes entraban con 175 de triglicéridos y lo que hicieron fue bajar de 175 a 110. Entonces, no eran pacientes que tenían hipertrigliceridemias importantes. Y aquí lo que hubo fue un aumento del HDL y una pequeña reducción del LDL. Estos pacientes hoy en día se tratarían con estatinas porque vean el LDL. Entonces, lo que pasa es que esto fue en la era preestatinas. Un segundo estudio es el estudio BAJIT, el estudio de los veteranos. Y nuevamente, gemfibrocil redujo eventos cardiovasculares. Pero cuando nosotros vemos el perfil de lípidos del BAJIT, vea que LDL no hay ningún cambio, hay un pequeño aumento del HDL, ¿verdad? Y triglicéridos tampoco estaban muy altos. Y esta es la razón de por qué se cree que el mecanismo por el cual gemfibrocil, a diferencia de fenofibrato, sí ha mostrado consistentemente reducción de eventos cardiovasculares es por aumento en los niveles del HDL. ¿Okay? Entonces, mecanismo principal y que lo diferencia de los otros fibratos es la capacidad de aumentar el HDL
el impacto que tiene fenofibrato en HL es apenas 1% de aumento. Entonces, realmente es muy poco. Entonces, gemfibrosil podría ser una alternativa para pacientes que tienen HL bajo, LL normal, o que no me tolere una estatina, ¿verdad? Y tengo un LL relativamente normal. Entonces, esto podría ser una alternativa. Pero acuérdense que gemfibrosil no se pueden combinar con estatinas, ¿verdad? Entonces, el que podríamos combinar con estatinas eventualmente sería fenofibrato. Y ahí, definitivamente, si el paciente tiene por arriba de 1000 de triglicéridos y por arriba de 230 triglicéridos con HL bajo, yo creo que es muy prematuro. Habría que esperar un poquito más a los resultados de la CORE-2 para ver si realmente esos resultados se replican. Ok. ¿Dudas con triglicéridos? Profe, lo que usted dijo del 1% que aumenta sería el gemfibrosil, que aumenta el HDL en 1%. No, el fenofibrato. Ah, fenofibrato. Ah, ok. Ok, entonces, ¿qué hacemos en un paciente que tiene, por ejemplo, triglicéridos en 250? ¿Cómo se maneja ese paciente? ¿Cuánto tenía el caso de la paciente de la foto de Jennifer López que les puse? ¿Se acuerdan? Vamos a ver, aquí lo tengo para no devolverme uno en uno. Ya les voy a poner el slide donde está. Ok. Entonces, cuando yo tengo hipertrigliceriemias leves, entonces acuérdense que leve es 150 a 200. Moderado, entonces entre 200 y 999. Entonces, cuando yo tengo estos leves moderados, igual le tengo que calcular el riesgo. El que sigue mandando en ese contexto sigue siendo el LDL. ¿Okay? Entonces, vea que esta paciente tenía triglicéridos ligeramente altos, pero realmente este paciente va a tener mayor riesgo de pancreatitis, esta señora. ¿Ustedes pensarían que tiene aumentado el riesgo de pancreatitis? No. No, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a tratar este perfil de lípidos, ¿verdad? Es para mejorarle el riesgo cardiovascular. Entonces, el que manda en este caso va a ser LDL. Entonces, cuando yo tengo hipertrigliceriemias leves, moderadas, sigue siendo prioridad el manejo del LDL. Entonces, los triglicéridos entran en la calculadora de riesgo como parte del colesterol total y al hacer que el HDL baje. Pero sigue siendo prioritario el manejo del LDL. Quedamos claros con eso, porque esa es la dislipidemia más común que ustedes se van a encontrar todos los días cuando den consulta, va a ser un perfil de lípidos similar a esto. Triglicéridos en 250, 300, 350, por ahí, ¿verdad? Con HL bajo y un LDL ligeramente alto, nada más. ¿Ok? ¿Quedamos claros? Doc, o sea, si la estatina, digamos, si los triglicéridos siguen subiendo, incluso con la estatina, yo no trato esos triglicéridos hasta que me lleguen a 1000. La indicación de terapia combinada es hasta que esté por arriba de 1000. ¿Ok? Hasta que esté por arriba de 1000. Y nunca suspendo la estatina, porque ya, o sea, yo he visto que lo hacen, suspenden la estatina para empezar fibratos. Es que depende de cuál es el objetivo del tratamiento. Entonces, a ver, si mi objetivo del tratamiento es prevención cardiovascular, ¿tendría alguna lógica que lo suspenda la estatina? No. No. Si mi objetivo del tratamiento es prevención de pancreatitis, Ahí sí. Ahí sí, exacto. Entonces va a depender de qué tan alto me llegue. Pero por otro lado, por ejemplo, un error muy común es que como el fibrato disponible en un seguro social es gemfibrosil, en el paciente que me subió los triglicéridos a 400, se asustan a sabiendas de que no le va a pasar nada, me quitan la estatina y lo ponen con fibrato para evitar la interacción. Pero está bien eso, está bien hecho. No. Con 400 de triglicéridos. No, ¿verdad? No va a tener riesgo de pancreatitis. No, y lo pregunto porque lo hacen. O sea, ¿Sí? Lo pregunto porque he visto que lo hacen. Sí. Yo todos los días veo pacientes que lo hacen, ¿verdad? Que el médico tratante lo hace. No lo hace el paciente, el médico tratante es que lo hace. Entonces se hacen bolas porque de repente le quité la estatina para darle el fibrato porque tenía triglicéridos en 400. En la siguiente consulta me bajó los triglicéridos a 240, pero el LDL se me fue a 170. Entonces ahora le quito el fibrato y le vuelvo a poner la estatina. Y en la siguiente vez otra vez tengo el mismo enredo.
¿verdad? Y no es tan enredado. O sea, la prioridad en este contexto es prevención cardiovascular. Entonces, lo que requiere la estatina. Ok, perfecto. Gracias por la aclaración. ¿Ok? ¿Quedamos Doctor. claros? No sé si a los demás les quedó claro también esa aclaración. Irene. Ivonne, perdón. En este caso, perdón. No, la aclaración en resumen es eso, de que no se trata, no hay terapia combinada hasta que no sean 1000 los triglicéridos. Exacto. Y si lo voy a combinar, tiene que combinarlo con fenofibrato, no con gemfibrocil. De acuerdo, gracias. Ok. Y creo que Milena, sí. Yo, en ese caso, digamos, del paciente que tiene los triglicéridos en 400 y el LDL elevado, digamos que está en tratamiento con estatina, entonces se le mantiene la estatina y se manda, digamos, cambios en el estilo de vida para intentar bajar los triglicéridos. Exactamente, exactamente. Y ya vamos a ver con más detalle los cambios de estilo de vida. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Ok. Bueno, entonces, vamos a ver las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, estas son del 2019. Tiene sus similitudes y tiene sus diferencias con las guías americanas y tiene cosas que son más prácticas en que quiero enfatizar. Entonces, ellos identifican también, clasifican los pacientes en diferentes grupos de riesgo. Y los pacientes de muy alto riesgo, estos, ¿verdad? Los de muy alto riesgo son los que tienen enfermedad cardiovascular establecida. Y eso se define como un evento coronario previo, angina estable, revascularización, eventos cerebrovasculares. Vea que aquí incluye isquemia cerebral transitoria, que en las guías del ACC-AHA no lo incluía, enfermedad arterial periférica, ¿verdad? Entonces, o lesiones por imágenes inequívocas, ¿okay? Entonces, tanto, por ejemplo, como una placa en una angiografía coronaria o en un angioTAC, ¿okay? Con una estenosis de más del 50% o incluso en ultrasonido carótidas. Entonces, vea que ellos no se hacen tantas bolas y dicen, paciente que tenga enfermedad aterosclerótica visualizado, ¿verdad? O sintomático, son de alto riesgo. Pero enfermedad aterosclerótica visualización es estenosis de más de un 50%. Luego, los otros de muy alto riesgo son personas con diabetes, con lesión de órgano blanco, ¿verdad? O, si no tiene lesión, 3 factores de riesgo cardiovasculares mayores o tiempo de evolución. Entonces, más de 20 años de evolución de su diabetes. Enfermedad renal, ¿verdad? Con tasa de filtración glomerular de menos de 30 para estar aquí en los de muy alto riesgo. Un cálculo de score, ya lo vamos a ver, de más del 10%, ¿verdad? Score lo que me determina es mortalidad cardiovascular. O hipercolesterolemia familiar con factores de riesgo o historia ya de enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, esos son los pacientes de muy alto riesgo. Los pacientes de riesgo alto son los que tienen un solo factor de riesgo muy elevado. Entonces, un colesterol total por arriba de 310, un LL de más de 190, en todos los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, pero que incluye pacientes que tienen presión arterial por arriba de 180 a 110. Pacientes con hipercolesterolemia familiar sin otros factores de riesgo. Entonces, vea que aquí LL más de 190, ¿verdad? Es igual, en alto riesgo es igual que los de ACC-AHA. Pacientes con diabetes con más de 10 años de evolución, pero que no tengan ni lesión de órgano blanco ni otros factores de riesgo. Entonces, aquí la tasa de filtración glomerular entre 30 y 59 y un score entre un 5 y un 10%. Riesgo moderado va a ser pacientes jóvenes, entonces diabéticos tipo 1 de menos de 35 años, tipo 2 de menos de 50 años de edad, con corta duración de diabetes, sin otros factores de riesgo, ¿verdad? Y score del 1 al 5%, y los de bajo riesgo, score de menos del 1%. Entonces, muy fácil. Esto es fácil de acordarse. Muy bajo riesgo, entonces bajo riesgo, score de menos de 1%. Moderado, pacientes diabéticos jóvenes, corto tiempo de evolución, sin lesión de órgano blanco, score entre 1 y 5%. Alto riesgo, hipercolesterolemia familiar, sin otros factores de riesgo. Diabetes, con más tiempo de evolución o con algún factor de riesgo, pero sin lesión de órgano blanco. 30 a 60 de aclaramiento de creatinina y score de 5 a 10%. Y altísimo riesgo, entonces, enfermedad cardiovascular por imágenes o sintomático,
diabetes con lesión de órgano blanco, score de más de 20%, perdón, más de 10%, y tasa de filtración glomerular de menos del 10% o hipercolesterolemia familiar con otros factores de riesgo asociados. Entonces es una forma fácil de clasificar. Esta es la calculadora SCORE. SCORE toma en cuenta, entonces primero hay que dividirlo entre hombres y mujeres, y luego si fuman o no fuman. Y luego aquí según la cifra de presión arterial sistólica y colesterol total en nanomoles. Esto es agarrar los nanogramos que nosotros utilizamos y se divide entre 38.8 o 40 en números redondos. Y nos va a dar, entonces, este número de aquí es el riesgo de mortalidad cardiovascular. ¿Ok? Entonces, en general se considera menos de 3% está en verde, de 3 a 4% está en amarillo, de 5 a 9 en rojo y más de 10 en rojo oscuro. Pero ¿cuál es el tiro aquí? ¿Cuál es el truco? Entonces, resulta que hay dos tablas de calculadores de score. Entonces, están los scores para los países europeos de alto riesgo y están los scores para los países europeos de bajo riesgo. Y los países europeos de alto riesgo son los del antiguo bloque soviético. Entonces, nuevamente, ¿cómo usamos esto en Costa Rica? No sabemos, ¿verdad? Entonces, no hay estudios en nuestro país como para saber si tendríamos que aplicar el score de alto riesgo o el score de bajo riesgo, cuál de las dos tablas. Entonces, tenemos esa limitante. Entonces, yo diría que sobre todo nos ayuda a identificar los grupos de riesgo. Esa es la utilidad sobre todo que yo lo veo en estas guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Este es el umbral prácticamente con el cual todos requieren, con el cual requiere tratamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? En los pacientes de aquí, prevención secundaria, básicamente, si usted tiene por arriba de 70, ¿verdad? Todos requieren fármacos. Entonces, lo que está en rojo es porque requiere, además de modificación de estilos de vida, ya fármacos. Incluso en prevención secundaria, prácticamente por arriba de 55, todos requieren fármacos. Luego, en prevención primaria, entonces, los de alto riesgo, entonces aquí estábamos hablando de diabetes con más tiempos de evolución, hipercolesterolemia familiar sin sin factores de riesgo, tasa de filtración glomerular de 30 a 60, por ejemplo. Entonces, estos pacientes requieren estatinas si están con una LDL por arriba de 70. Aquí. Los de riesgo, entonces un poquito no tan alto riesgo, entonces los de alto riesgo nada más, entonces estos son, por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes, los pacientes con hipercolesterolemia familiar, entonces aquí por arriba de 100, riesgo moderado, entonces pacientes con diabetes, jóvenes que no tienen lesión de órgano blanco, entonces y no tienen otros factores de riesgo, entre 100 y 190 considere tratarlos y requieren tratamiento por arriba de 190, y los de bajo riesgo, entonces de 116 a 190 nada más considere, pero por arriba de esto es que requiere tratamiento. Vamos a verlo de otra forma. Ok. Vamos a ver primero entonces cuáles son las recomendaciones específicas de modificación de estilos de vida que nos hablan. Entonces, hablan de, en cuanto a dieta, ya vamos a hablar de esto, no fumar, obviamente, actividad física, entonces de 3.5 a 7 horas semanales de ejercicio físico moderado, tratando de hacer 30 a 60 minutos casi que diarios, ¿okay? Mantener un peso corporal normal y una presión arterial en menos de 140/90 como factores adicionales para controlar el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones, las intervenciones que nos ayudan a bajar LDL? Y esta es la parte diferente que tiene con el grupo americano y viene el nivel de evidencia o la magnitud de efecto. Evitar grasas trans. A ver, ¿dónde están las grasas trans? ¿Qué le dirían ustedes a los pacientes? Esto es para bajar LDL. Esto es específicamente para reducir LDL. ¿Dónde reducimos grasas trans? ¿A dónde están las fuentes? En las comidas fritas. ¿Qué tipo de frituras? Como papas fritas, Okay. las empanadas. En las carnes. No es tanto, las grasas trans están sobre todo en los alimentos industriales, en los procesados industriales. Entonces, las papas tostadas, los chips, papas fritas, las papas de McDonald's, este tipo de cosas, ahí es donde está la fuente principal de grasas trans. Grasas trans, estrictamente hablando, no contiene colesterol, pero grasas trans endógenamente estimula la síntesis de LDL, de VLL que luego se convierte en LDL, ¿verdad?
Entonces, a pesar de que una bolsa de chips puede decir no contiene colesterol, si está hecho con grasas trans, ¿verdad? Nos va a subir el colesterol LDL endógeno. ¿Okay? Las dietas saturadas, ¿dónde están? ¿Cómo identificamos fácilmente las dietas saturadas? Entre más manteca tenga. Manteca, son las que son grasas sólidas a temperatura ambiente. Entonces, eso es la parte gorda de la carne de cerdo, de pollo, res, etcétera, ¿verdad? Margarinas y mantequillas también son una fuente de dieta de grasas saturadas. Hay que tener cuidado con eso. Aumentar el consumo de dieta de fibra dietética. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Que coma Fruta tipo integral. Frutas Sí, enteras. ¿Qué más? garbanzos, lentejas. Leguminosas, ¿verdad? Preferir leguminosas a consumir arroz blanco. Entonces, arroz integral en lugar de arroz blanco, pasta integral en lugar de pasta refinada. Entonces, este tipo de cosas. Alimentos enriquecidos con fitoesteroles. Entonces, esto hay una margarina que contiene fitoesteroles. Los fitoesteroles, acuérdense que el ezetimibe es un derivado de fitoesterol. Lo que hacen es competir con el colesterol de la dieta por la absorción a través del epitelio intestinal, ¿verdad? Entonces, estos alimentos enriquecidos con fitoesteroles pueden bajar alrededor de un 6-7% el nivel de LDL. La fibra dietética nos puede bajar alrededor del 5 al 10% del LDL. Y reducir grasas trans y grasas saturadas nos puede bajar alrededor del 10-15% el nivel de LDL. ¿Ok? Entonces, vean que estos son las medidas que han comprobado bajar LDL. Ok. Luego, Red Yeast Rice. Entonces, esto es un suplemento. Esto lo que tiene es esta levadura de arroz rojo. Y acuérdense que la lovastatina está en la pared celular de los hongos. Entonces, estos hongos lo que tienen en su pared celular es un poquito de lovastatina. Por eso es que ayuda a bajar el LDL. ¿Ok? Entonces, bajar de peso, reducir el consumo de dietético y colesterol. Entonces, el cuento de los huevos, por ejemplo, vea que el impacto no es tanto, ¿verdad? Y aumentar el ejercicio, el impacto tampoco es tanto para LDL. El ejercicio es para HDL y para bajar triglicéridos. ¿Ok? ¿Dudas con LDL? ¿De qué hacemos para bajarlo? Ok. Doctor, ¿usted sabe cuál es el nombre de esa mantequilla que tiene fitoesteroles? En Costa Rica hubo uno que se llama Numar Vital, luego Numar Vital, ya Numar no lo siguió sacando, y hay uno importado que se llama Benecol. Ok. Es caro. Un tarro de Benecol son como 5,000 colones cuando uno compara con un tarro de margarina corriente que vale como 1,000 colones. ¿Verdad? Sí es caro. Sí. Ok. Luego, para triglicéridos. Entonces, ¿qué hacer? Bajar un poco de peso, bajar alcohol, ¿verdad? Estos de los puntos fundamentales sobre todo tiende a ser más en los hombres que en las mujeres. Aumentar actividad física, entonces vea que aquí sí tiene un poquito más de impacto, el efecto son 2 cruces. Reducir el consumo de carbohidratos de la dieta, reducir el consumo de mono y disacáridos. ¿Qué son estos? Mono y disacáridos. Azúcar. Azúcar, ¿verdad? Reducir el consumo de azúcares y en nuestro medio, ¿cuál es la fuente principal de azúcares añadidos que nosotros no nos damos cuenta? Bebidas. Bebidas. Entonces, a ver, hacer un examen de conciencia, ¿quién es ahora el almuerzo? En lugar de tomar agua, tomar un fresco. Entonces, aunque sea un fresco natural, casero, sin azúcar, metieron fructosa. Y acuérdense que fructosa es un disacárido, que luego se convierte en 2 de glucosa endógenamente. Entonces, prácticamente es igual que la sucrosa, que es el azúcar de mesa. Entonces, los triglicéridos sí se reducen de manera significativa, reduciendo carbohidratos, quitando azúcares y reduciendo alcohol. Entonces, podemos utilizar suplementos de omega 3, ácidos grasos poliinsaturados omega 3, pero en general requiere dosis altas, requieren 3 gramos diarios. Podríamos tratar de consumir un poco más de omega 3 a través de pescado. También podemos tratar de sustituir las grasas saturadas con grasas poliinsaturadas, ¿verdad? O monoinsaturadas, que esto puede ser omega 3, por ejemplo, de mariscos, de pescado, perdón, específicamente, o puede ser de origen vegetal. Entonces, por ejemplo, aguacate. El único que vamos a... no, ese lo quité, esa gráfica lo quité. El único vegetal, el único aceite de origen vegetal que no se recomienda, y es porque sube el LDL, porque tiene grasas saturadas, es coco. Entonces, de repente hay modas ahí
que hace que todo el mundo tome aceite de coco y ese tipo de cosas, y el coco sube el LDL, coco no. Pero si es aguacate, comer un poco más de nueces que tienen grasas poliinsaturadas, nos puede ayudar un poco a bajar los niveles de triglicéridos. Evitar grasas trans, perdón, esto ya es para subir HDL. Entonces, nuevamente, evitar grasas trans, que ya hablamos de esto. Aumentar actividad física es el que más produce aumento del HDL. Bajar de peso nos aumenta el HDL. Entonces, reducir carbohidratos de la dieta y reemplazarlos con grasas insaturadas. Entonces, por eso les decía que para la población hispana, la razón principal de por qué nosotros tenemos niveles de HDL bajos es la cantidad de carbohidratos que consumimos. ¿Okay? Entonces, bajar los carbohidratos y sustituirlos por grasas insaturadas. Pequeñas cantidades de alcohol nos pueden ayudar a subir HDL, y dejar de fumar también nos puede ayudar a subir el HDL. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con estas modificaciones de estilo de vida para producir cambios en el perfil de lípidos? Ok. Entonces, ya desde el punto de vista de tratamiento, entonces, ¿quiénes son los que deberían de estar recibiendo tratamiento farmacológico? Entonces, primero, el fármaco de elección termina siendo estatinas, ¿verdad? A la dosis máxima tolerada para llegar a las metas de cada riesgo en específico. Ya vamos a ver otra gráfica de eso que es más fácil de ilustrar. Si no se alcanzan las metas con la estatina, agregamos ezetimibe. Entonces vea que las recomendaciones de los europeos es igual que las americanas. Y si a pesar de ello, ¿verdad? De ezetimibe, estatinas, no llegamos a la meta, y sobre todo para pacientes de muy alto riesgo, una combinación con inhibidores del PCSK9. Entonces, siempre ponen el inhibidor de PCSK9 en tercera línea. Para pacientes en prevención secundaria, ¿verdad? Que no llegan a la meta, se pueden combinar con inhibidores de PCSK9. Igual que para los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Entonces, básicamente, estos son niveles de recomendación clase 1 para pacientes de alto riesgo que no llegan a la meta con estatinas y ezetimibe. ¿Okay? Si la estatina, digamos, en monoterapia no se tolera después de cualquier dosis, entonces se puede sustituir por ezetimibe en monoterapia, a sabienda que ezetimibe es poco potente. Luego, si no se tolera estatinas, podría ser un inhibidor de PCSK9 agregado al ezetimibe, ¿verdad? Y si no se llega a la meta, también podría valorarse la combinación con una resina, con colestiramina, con una resina captadora de ácidos biliares. Entonces, yo creo que esta es la tabla de resumen de las guías europeas. Entonces, esto es muy fácil de acordarse. Los pacientes, como les decía, de muy alto riesgo. Estos pacientes tienen que tener una meta LDL de menos del 50%. Entonces, de menos de 55 miligramos por decilitro. Pero en conjunto con los de alto riesgo, estos dos grupos tienen que tener una reducción de al menos un 50% en el LDL. O sea, tienen que recibir una estatina de alta intensidad, pero a diferencia de los gringos, no es 70 la meta, ellos ponen 55. Para pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, un riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular de más del 10%, hipercolesterolemia familiar con enfermedad cardiovascular establecida o otros factores de riesgo, tasa de filtración glomerular de menos de 30, diabetes con lesión de órgano blanco o con más de 3 factores de riesgo y larga duración. Los pacientes de alto riesgo, entonces que vamos a llevar a menos de 70 LDL, son los que tienen LDL por arriba de 190 o presión por arriba de 180, 110, hipercolesterolemia familiar sin otros factores de riesgo, enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular entre 30 y 59, diabetes sin lesión de órgano blanco con una duración de más de 10 años o con otros factores de riesgo. Deberían tener un LDL de menos de 70. Los pacientes con un score entre 1 y 5%, pacientes con diabetes jóvenes, menos de 35 años de edad de los tipo 1, menos de 50 años de tipo 2, con menos de 10 años de evolución y que no tengan lesión de órgano blanco con una meta LDL de menos de 100. Y los de muy bajo riesgo, entonces con un LDL de menos de 116. Lo que esté por arriba de esto, recomiendan iniciar estatinas. Entonces, básicamente en esto se resumen las guías europeas y vea que no es del todo tan diferente. Entonces, por ejemplo, en las personas que tienen enfermedad cardiovascular establecida, los gringos hablan de 70 y ellos hablan de 55, pero todos hablan de que tiene que estar con una estatina de alta intensidad. Paciente con diabetes, entonces
la mayoría van a tener un LDL por arriba de 100, entonces requerirían estatinas, pero la diferencia es que si tienen múltiples factores de riesgo, ya estarían aquí, o si tienen mayor tiempo de evolución, ya requiere una estatina un poquito más intenso, y si tiene lesión de órgano blanco, entonces hay que ser todavía más estricto en ese caso. Ok. Para hipertrigliceridemia, entonces ellos hablan de que en pacientes que tienen hipertrigliceridemia leve, en más de 200, y que tienen alto riesgo cardiovascular, lo que discutíamos en la hipertrigliceridemia, aquí se debe tratar con estatinas. La prioridad es riesgo cardiovascular. En los pacientes que tienen estatinas y están con triglicéridos entre 135 y 500, podría agregarse omega 3. Y de los omega 3 hay diferentes tipos de omega 3. El que tiene estudios que han reducido eventos cardiovasculares en combinación con estatinas es este, ¿verdad? Es icosapent etil, ¿verdad? Entonces 2 gramos 2 veces al día. Entonces, omega 3 para pacientes que persisten con triglicéridos un poco altos, pero esta formulación específico en pacientes de alto riesgo. En pacientes en prevención primaria, ¿verdad? Que tienen triglicéridos por arriba de 200, podría considerarse fenofibrato, pero vean como una recomendación 2B, ¿verdad? Entonces no es una recomendación alta, ¿ok? Y en pacientes de alto riesgo, que está alcanzando la meta de LDL, pero que persiste con triglicéridos por arriba de 200, igual el agregar fenofibrato es una recomendación 2B. ¿Ok? ¿Dudas en general? ¿Algún comentario de la clase? ¿Dudas o preguntas? Ok, bueno, quedamos claros entonces en el escenario de los pacientes que tienen hipertrigliceridemias leves moderadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay que tratarlo? Porque esa es la dislipidemia más común que se van a topar en la práctica diaria. Bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, entonces terminamos la clase. Muchas gracias. Y yo en el transcurso de la noche o mañana, entonces subo las grabaciones a la aula virtual. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Doctor.